Buenos días para todos. ¿Cómo están? ¿Bien o no? Bueno, vamos entonces a... Hablábamos la clase pasada acerca de todo lo que tenía que ver con la generación y cómo era la solicitud de inscripción ante el registro RESPEL, ¿cierto? Cómo se hacía todo el procedimiento ante la autoridad ambiental y ya por parte de ustedes quedaba entonces el llenado de la carta. Tenemos una serie de problemáticas entonces relacionadas con la generación de los residuos peligrosos. Una primera es la inadecuada disposición, incluyendo sus envases y embalajes. Esta inadecuada disposición, eh, no recuerdo si era en este salón o en el otro salón que me decían de que estaban enterrando unos residuos, los residuos de qué, los residuos de la provenientes de pesticidas dentro de un cultivo. O sea, esa es una de las grandes problemáticas que tenemos. Todos esos residuos se están disponiendo de una forma no asertiva en diferentes zonas de la ciudad, pues en diferentes zonas de la ciudad no, en diferentes zonas del campo, en las cuales los residuos no se disponen de la forma de vida y por eso quedan por ahí enterrados o quedan dentro de las fuentes hídricas. Yo me acuerdo, por ejemplo, una vez en, en, en Caracolí, vamos a buscar por acá Caracolí, a ver, yo busco por aquí Caracolí, Antioquia, vamos a buscarlo por acá en Maps, para que veamos algo. Bueno, este es el casco urbano de Caracolí, ¿cierto? Este es el río Nus, me imagino, si este es el río Nus, si este es el río Nus, y por acá, vamos a ponerlo aquí de forma satelital, eh, esta es la carretera, corresponsal, vía Caracolí, listo, iglesia pentecostal, este es el río Nus, y por acá queda la planta de potabilización, ¿cierto? Más o menos por acá queda la planta de potabilización. La planta de potabilización, entonces, el agua viene por acá, a ver el río Nus, viene como de por acá, a ver, Caracolí, viene por acá de una quebrada que se llama la quebrada Ventanas, que eso queda por acá en este peladero que vemos por acá, que como vemos entonces es una zona ganadera, ¿cierto? Miren que toda esta zona de acá está completamente pelada, y es porque se convirtió en una zona ganadera. Por acá hay una quebrada que se llama la quebrada Ventanas. Un día, como a la 1 de la mañana, pues yo en esa época era el asesor ambiental del municipio, me tocaron pues tanto, y que los pececitos de la planta de potabilización se habían muerto, o sea, los que uno tiene creo que está la planta, como, como bioindicadores. Y entonces me dijeron que qué hacíamos y yo no cierren todo y no se le puede dar agua a nadie. Y empezamos pues como a ver qué era lo que pasaba, fuimos a la planta y en la planta no se veía nada, no había olor, no había nada, pero los pececitos estaban muertos. Entonces por seguridad, entonces se cerró la planta. Ya después, posteriormente, entonces me tocó ir hasta por acá, pues al punto de captación. Y en el punto de captación, nada, tampoco. Cuando ya después, por allá más arriba, aguas arriba del punto de captación, por acá arriba, estaban pelando todo esto acá, ¿cierto? Estaban pelando todo esto. Y cuando lo estaban pelando, pues miren que aquí hay quemas y todo, pues como para meter ganadería. Cuando estaban pelando, encontramos 3 tarros de pesticida al lado de la fuente hídrica. El problema era de que el señor que estaba haciendo esto no sabía que esa fuente hídrica, eso era en el municipio de Maceo. O sea, ni siquiera fue en Caracolí, sino en Maceo. Entonces, de que esas personas no sabía que la comunidad de Caracolí, que el municipio de Caracolí, consumía agua de esa fuente hídrica donde él tiró, pues, donde él tiró eso en su, en su qué, pues aquí en su terreno, en sus pastizales, los tiró,
Me imagino que por acción del agua llegaron a la fuente hídrica y así fue la fuente hídrica a partir de pesticidas. El municipio duró como 3 4 días sin agua. Tuvieron que traer agua desde el municipio de Puerto Berrío. Imagínense pues de calor, Magdalena Medio, sin agua. Pues yo me traje las muestras para acá, para Medellín, pues sí, pues realmente sí, pues aparecía contaminación por pesticidas. Entonces, esa es una de las grandes problemáticas que tenemos, ¿cierto? Que entonces que se tiene una inadecuada disposición, incluyendo todo lo que tiene que ver con envases y embalajes. ¿Y por qué embalajes? Pues miren que como vimos en lo de Chiquinquirá, pues las personas se intoxicaron a partir del pan que consumieron. Pues podemos decir, es que eso fue en el 67, 68, no recuerdo bien no recuerdo bien el año. Pero ¿qué es lo que pasa? Que es que no solamente es Chiquinquirá, pues miremos en este momento y como se los he dicho, cómo llegan los diferentes pesticidas a los qué, a las diferentes veredas. Se tiene un recurso humano insuficiente e incapacidad para ejercer funciones de inspección, vigilancia y control en actividades relacionadas con sustancias químicas. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá en este caso? Lo que sucede en este caso es de que las personas están eh, no se está capacitando a todo el personal. Todo el personal no está capacitado. Yo recuerdo que hace como 4 años capacité al personal de la Secretaría de Salud de Antioquia en gestión de residuos peligrosos, ¿cierto? Pero, de Antioquia no, perdón, miento, de la Secretaría de Salud de Medellín. Pero entonces la pregunta es, bueno, se capacitaron los de Medellín y los demás secretarías que si están capacitados para hacer inspección y vigilancia en cuanto el manejo no tanto pues tanto de residuos como de sustancias químicas peligrosas, ¿cierto? Entonces, miremos que eso es una problemática muy pero muy grande porque no sabemos realmente con qué es que estamos trabajando y quiénes están encargados de hacer eso, porque si los que tienen que hacer vigilancia no saben realmente si están haciendo las cosas bien o no las están haciendo bien, entonces en manos de quién estamos. Listo, entonces tenemos que tener en cuenta eso. Por ejemplo, en la ciudad tenemos una especialización en residuos peligrosos que la tiene la, la Universidad Lasallista y, y es la única especialización de residuos sólidos que se tiene en la ciudad. Pues había otra en el tecnológico, pero ya se venció el registro calificado. Entonces, así como especialistas que sean especialistas en residuos sólidos, no son, pues son pocos, porque pues no hay como una oferta. Pues hay especializaciones en gestión ambiental pues especialización en gestión ambiental o especializaciones sanitarias y la persona ya pues empieza a investigar como la parte de residuos sólidos, como yo pues tengo maestría y la maestría pues me basé todo en residuos sólidos y en la tesis doctoral también lo mismo. Entonces por eso es que decimos eso, de que no se tiene, pues o sea, no se tiene, pues no se tiene la suficiente capacidad de las personas para poder tener todo esto. Y se nota, por ejemplo, también en las clínicas, en los hospitales, o sea, quienes están manejando los residuos peligrosos dentro de las clínicas y hospitales. El almacenamiento de sustancias químicas. Cuando hicieron las exposiciones, pudimos ver de que una de las cosas que hablaban ustedes era acerca de la compatibilidad de las diferentes sustancias para que fueran compatibles dentro de su almacenamiento. Hay unas que son compatibles, hay otras que no son compatibles. Entonces, ahí es donde tenemos esos diferentes apartes. Les muestro esta noticia eh, en la cual entonces, miremos acá, vamos a ver si de pronto hay un videito, miremoslo acá, intoxicación del padre, bomberos atendieron explosión en el municipio. Vamos a ver esta, vamos a ver esta.
Creo que es esta. En la tarde de este martes 25 ocurrió una explosión de una empresa de químicos ubicada. Ah, sí, fue esta, por un mal almacenamiento. Miremos. Pocas horas se registró una emergencia en el municipio de Girardota luego de una fuga de químicos cerca a una institución educativa de este municipio del norte del Valle de Aburrá. Hay algunos estudiantes afectados. Allí la información la tiene de primera mano nuestro periodista Juan Fernando Porota. Juan Fernando, buenas tardes, casi noches ya. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que está pasando allí en este municipio de Girardota? Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes, 6:30 p.m. Estamos en la vereda San Andrés, muy cerca al peaje Trapiche que está en la autopista entre los municipios de Girardota y Barbosa. Muy cerca de aquí donde estamos hay una empresa de químicos, cerca, hace aproximadamente 800 metros se encuentra una empresa de químicos en la cual se presentó un incidente, una explosión de un tanque donde se hacía mantenimiento. Yo le voy a pedir el favor a nuestro camarógrafo Juan Guillermo Quintero para que muestre el colegio de la institución educativa San Andrés. Queda cerca, a unos 800 metros de la empresa donde se presentó el incidente, pero los más afectados fueron los estudiantes de esa institución educativa por inhalación de gases. En esa institución educativa, los bomberos del Cuerpo de Bomberos de Girardota tuvo que atender a 15 niños. 10 de ellos se encuentran en este momento hospitalizados, recibiendo valoración médica en el hospital San Rafael de este municipio del norte del Valle de Aburrá. Pero también vecinos del sector se vieron afectados, como doña Nelly Ochoa, a quien me le voy a acercar, la voy a saludar muy respetuosamente, quien está aquí con sus vecinos. Juan Guillermo, venga por favor por acá. Doña Nelly, Ay, no, el olor fue este teléfono y del anuncio porque está muy... Bueno, ¿qué fue lo que sucedió entonces allá? Todo sucedió por un mal almacenamiento, de sustancias peligrosas, en el cual entonces ese mal almacenamiento generó un derrame químico de la empresa e inmediatamente una intoxicación masiva de menores de edad de un colegio. Pues la ventaja fue que los niños no tuvieron pues como problema, pues, o sea, pues no hubo muerte. Pero sí pues hubo una gran problemática acerca de eso. Ya cuando fueron a revisar por qué había sido la fuga, qué era lo que había pasado, se dieron cuenta que había sido por un mal almacenamiento de los diferentes residuos, pues de las diferentes sustancias peligrosas que se tienen ¿dentro de qué? Dentro de la empresa. Entonces eso es algo muy, pero muy importante que tenemos que tener en cuenta nosotros. Perdón, que tenemos que tener en cuenta nosotros cuando trabajemos en diferentes empresas. De qué forma se está haciendo el almacenamiento de las sustancias químicas. Transporte inadecuado, que tiene que ver con con estos inadecuados embalajes, porque miremos que de todas maneras, repitiendo, cómo llegan los pesticidas a las veredas, llegan en un bus de escalera, con gallinas, con marranos, con mercado, con de todo, ¿cierto? Entonces se puede generar una fuga entre ellos. Y de igual forma, entonces, de este transporte inadecuado, se llevan las sustancias, pero no vuelve el residuo. El residuo también se queda en el campo, que es también una gran problemática que tenemos a partir de ello. O sea, ¿por qué los residuos se quedan allá? ¿Por qué no están volviendo a la ciudad, que es a donde tienen que volver? Bueno, sí hay un registro unificado de accidentes, porque pues inmediatamente se prenden las alarmas, sobre todo pues acá en Medellín y en Antioquia. Pues el DAPAR, que es el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo, el DAGRED, que es el Departamento también Administrativo de Gestión del Riesgo de Medellín. Ellos siempre están pendientes, y la ventaja del DAGRED es que pues, o sea, es muy grande y entonces apoya pues diferentes eventos. Área metropolitana también, así sean por fuera de su jurisdicción. Recuerdo, por ejemplo, este accidente, esto fue en Caldas, vía Minas, accidente, sustancia química, sustancia química, contaminación de fuente hídrica.
Vamos a ver si me sale. Porque es que recuerdo de una noticia también de un carro que se volcó ¿en dónde? Que se volcó por allá en la vía Minas y creo que era con soda cáustica y iba a entrar en contacto con el agua. Denme un segundito a ver si la puedo encontrar. Para ver volcada, vehículo, sustancia peligrosa. Caldas, Antioquia. Sustancias psicoactivas. Ah, no, no la encuentro, pero bueno, en algún momento la encontraré y se las mostraré. Entonces, me acuerdo de ese vehículo, entonces ese vehículo fue atendido por el área metropolitana, porque el área metropolitana tiene como una ambulancia de emergencias ambientales, y eso también se convertía en una emergencia ambiental porque el químico iba a llegar a una fuente hídrica, que esa fuente hídrica captaba diferentes personas agua de ella. Entonces, pues es importante eso y lastimosamente hay gente irresponsable que toma, o sea, que no tiene bien graficados cuáles son las sustancias que llevan. Entonces, muchas de las sustancias químicas son llevadas, pues como les digo, pues, en chivas, en vehículos no aptos para este transporte. Eh, los laboratorios, ¿cierto? Pues hacer una prueba RESPEL en Medellín es algo muy, pero muy bravo. O sea, por ejemplo, y algunas pruebas de aguas y algunas pruebas de lodos. Por ejemplo, hay pruebas que cuando uno, la autoridad ambiental siempre va a decir, le manda a uno algo y siempre dice que va a tener 30 días. El rollo es que eso nunca va a llegar a 30 días porque no nos va a dar. No nos van a dar los 30 días. ¿Y por qué no nos van a dar los 30 días? Porque, por ejemplo, hay pruebas de laboratorio que no se pueden hacer en Medellín. ¿Qué? Porque toca, toca enviar las pruebas, toca enviarlas a Bogotá. ¿Por qué? Porque aquí no se cuentan con esos laboratorios. ¿Qué es que estamos en Medellín? Incluido Medellín. Hay pruebas que no se pueden hacer en Medellín. O sea, que no hay cómo hacerlas en Medellín. Entonces toca hacerlas en Bogotá. Y otras en Barranquilla. Entonces nosotros vamos mandando muestras por todo Colombia para poder tener eso, porque no se tiene una infraestructura. Y es también cierto porque es que certificar un laboratorio es demasiado costoso y el flujo de muestras puede que no sea tan grande como el que se tenga. Entonces por eso es como que cada laboratorio se especializó en algo diferente para poder tener eso. ¿Listo? Entonces por eso se tiene esa parte en cuanto a eso. Entonces son muy pocos los laboratorios Cretiver que se tienen. Pues el más grande pues y como el mejorcito que se tiene acá pues en la ciudad pues me atrevería a decir que sería el de la Bolivariana. Ese sería pues como el más. Y otra vez pues el inadecuado almacenamiento. Vámonos con otros entonces. Falta de investigación y desarrollos tecnológicos para la sustitución de sustancias químicas de alta peligrosidad en diferentes procesos productivos. Entonces acá esta sí nos compete a nosotros los docentes de las universidades, porque es que no estamos investigando casi en esto. O sea, en cómo cambiar diferentes productos que son peligrosos, que son susceptibles de ser peligrosos, por otras sustancias no peligrosas, para el manejo de ello. Entonces ahí también tenemos una problemática muy, pero muy grande derivada de ello. Listo, entonces eso también es otro aparte a tener en cuenta. La peligrosidad de los diferentes procesos productivos y cómo poder empezar a buscar el reemplazo de diferentes sustancias por otras para poder disminuir las cargas contaminantes. Por ejemplo, el mercurio en los procesos auríferos, cómo se pueden hacer otros procesos por gravitación de forma tal que no se tenga que utilizar mercurio, ¿cierto? Entonces, eso sería pues como uno de esos apartes. Inadecuado uso o manipulación, pues si vamos al campo, vemos entonces cómo las personas fumigan y
y los campesinos, gran parte de los campesinos como fumigan sin tapabocas, sin guantes, descalzos, pues, como si nada, pues, ¿sí me entiendes? O sea, como si nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Ahí tenemos una gran problemática en cuanto a ello. Recuerdo una vez en Toledo, Antioquia, donde una persona estaba fumigando, eh, eh, creo que estaba con un Walkman, pues que con un Walkman, pues, o sea, estaba con unos audífonos, estaba escuchando música, como que iba cantando y entonces estaba fumigando y en el momento que fumigó pasó un ventarrón y en ese momento estaba haciendo la aspersión y tragó parte del pesticida y ahí cayó desmayado ahí y ya después tuvieron que llevarlo a clínica eh, eh, y en la clínica, no, eso fue un rollo ni el berraco, porque en la clínica pues lo atendieron, lo cuadraron, pero había que traerlo para Medellín y, y la ambulancia ya no estaba y no había ambulancia en otro municipio y entonces como yo venía para Medellín me lo montaron ahí en el carro y pues y lo traje aquí a Medellín. Pues fue muy charro porque me decían, "Ah, déjenlo en el metro, que en el metro", y yo, ¿cómo lo voy a dejar en el metro? Pues van intoxicado. Yo lo miraba por el retrovisor y yo lo veía de todos los colores y yo, este man se me va a morir acá, ok. Pero ya supuestamente lo habían estabilizado. Ya después entonces, ya pues lo dejé en la clínica, pues y el man se salvó. Pero creo que también hubo una intoxicación. Vamos a ver acá, intoxicación. Andes, Antioquia. De unas personas que murieron por malatión. Vamos a ver, este es que. Ah, véalo acá. Sí, señor. Háblalo acá. Intoxicación masiva de niños en Andes. De los 43 menores intoxicados. A ver. 43 niños de la escuela Tapartó. Tapartó es un corregimiento del municipio de Andes. Presentan intoxicación masiva por la fumigación de unos cultivos de café en la zona, la cual fue adelantada por particulares. El director del Departamento Administrativo de Sistemas de Prevención y Atención de Desastres, DAPAR, César Hernández Correa, es básica primaria, los que podrían tener riesgo. En el momento se evalúa el posible riesgo ambiental y biológico en la zona por parte de la seccional de salud, la unidad de referencia de intoxicación y Cora Antioquia. Vean entonces, y esto se me cerró aquí, ok. Yo veo historial. Bueno, vamos a ver. Intoxicación, Andes, Antioquia. Qué cosa tan berraca, ¿no? Vamos a ver si hay videito. Dados de alta. ¿Dónde dice? Hágalo acá. Vamos a ver si nos muestra la noticia. Porque yo sí me acuerdo que en esa época yo estaba trabajando por allá por los lados pues no para el lado de Andes, sino para, pues en el suroeste, pero para el lado de Betulia. Y justo en ese momento me estaban contando, pues me contaron esta noticia y de que habían muerto como 2 o 3 personas. Por eso, no sé pues hasta qué punto si fue real o no. Ah, bueno, pero no muestran la noticia. Pues no muestran como un videíto o algo acerca de eso. Entonces sí, entonces esa es como otra problemática que tenemos acerca de eso. ¿Listo? Bueno, ¿qué más tenemos? Una ausencia de una política nacional integral para la gestión de sustancias químicas. Recuerden lo que habíamos visto la clase pasada. En la clase pasada habíamos visto de que se tenía una ausencia de políticas porque cada ministerio tiene una política diferente para una clase de residuo en especial. Entonces toda esa legislación está por ahí regada y no sabemos de dónde coger cada uno de ellos. Recurrencia de incidentes tecnológicos con sustancias químicas y sus residuos en carretera y plantas, pues les acaba de mostrar Girardota. La otra fue acuérdense, la fuga de una nube sobre Bhopal, la que les mostré de Bhopal en la India,
de cómo entonces mueren gran cantidad de personas a partir pues de esa contaminación con ese pesticida. ¿Qué más tenemos por ahí? No, pues qué cosas de los que tenemos. Chernobyl, ¿cierto? Chernobyl con material radioactivo, todas esas diferentes, pues Chernobyl en Ucrania, todas esas diferentes fugas que se tienen a partir de ello y que son de alta importancia. Y falta de gestores de residuos peligrosos que cumplan a cabalidad la normatividad, especialmente en transporte y disposición final. Pues ahí les digo pues que una de las cosas que cotizan mucho a los ingenieros ambientales del Colegio Mayor es esto, es que realmente ustedes son los únicos que tienen una materia sobre residuos peligrosos. No hay otra ingeniería ambiental que tenga algo de residuos peligrosos. Pues más, yo ni vi residuos peligrosos ¿en dónde? En la universidad. Por ahí hablamos mucho de pesticidas porque veíamos química orgánica 2 y química orgánica 2 era de pesticidas. Que nosotros vimos muchas químicas, química 1, química 2, química analítica, química orgánica 1 y química orgánica 2. Y esa química orgánica 2 era de pesticidas, entonces se trabajaba mucho esa parte de agroquímicos y eso. Entonces, por ese lado fue más que todo. Pero pues la materia de nosotros de residuos sólidos ¿qué? Se llamaba suelos 1. Imagínense pues. Entonces por eso. Entonces se tiene mucha ausencia acerca de eso, de la falta de gestores en cuanto a los residuos peligrosos. Bueno, acá estamos viendo entonces la parte introductoria de los residuos peligrosos, ¿cierto? Nos queda faltando, dentro de las exposiciones, nos quedó faltando una clase de residuo. ¿Cuál clase de residuo es? Los residuos biosanitarios. ¿Listo? Nos quedaron faltando los residuos biosanitarios. Entonces, veamos los residuos biosanitarios. Los residuos biosanitarios, vamos a ponerlos por acá. En Colombia provienen de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades. ¿Listo? Entonces son los provenientes de allá. Entonces hay un decreto que es el decreto 351 del 2014. Porfa, para que lo bajen, es un decreto muy chiquitico, decreto 351 de 2014. Miremoslo acá. Este decreto es que son 5 hojitas. Sí, yo creo que son por ahí 5 hojitas, esto no es nada. Al menos para que se lo pueden leer en un momentico. En un momentico se lo leen. Y miren quiénes son los que firman. El ministro de Salud, Ambiente y Transporte. ¿Listo? Entonces, para que lo lean, porfa. Lo que tiene que ver en cuanto a este. Entonces, como vemos acá, este decreto deroga el 2676 del 2000. El decreto 2676 del 2000 era el que me hablaba acerca de la gestión de residuos hospitalarios y similares. ¿Listo? Entonces pasamos de residuos hospitalarios y similares a residuos generados en la atención de salud y otras actividades. Entonces pasamos de tener pejirache a tener pejirasa. ¿Listo? Esa es como la diferencia que se tienen dentro de cada uno de ellos. Entonces son todos aquellos que generen, identifiquen, separen, empaquen, recolecten, transporten, almacenen, aprovechen, traten o dispongan finalmente los residuos generados en, primero, actividades de la práctica médica. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles actividades de la práctica médica? Pues todos los consultorios médicos, hospitales, pues, IPS, EPS, todo lo que tenga que ver con la parte médica, entonces entrarían dentro de esta clase de residuos. Las clínicas odontológicas, por eso les decía, pues que si estaban embalados, ¿con quién conseguir? Pues todos vamos a odontología, todos tenemos un odontólogo, todos tenemos un médico. O sea, no estoy diciendo que tengamos amigo médico, pero sí tenemos el odontólogo, pues porque uno no va cambiando de odontólogo, pues como de ropa, pues uno siempre es el mismo odontólogo. O en todos los barrios hay una farmacia. Y uno siempre va a esa farmacia a comprar algo, pues en esta época más que todo tapabocas, pues todas las farmacias hacen el baloto, pues qué sé yo.
Entonces se tiene pues como un contacto con esas personas acerca, te digo lo del baloto, por mí, porque pues yo voy a la farmacia a comprar el baloto, que es la que me queda acá. Entonces, esas farmacias, dentro de esas farmacias, por más chiquitica que sea, debe de tener un PEGIRASA, un plan de gestión de residuos de la salud y otras actividades. Apoyo de diagnóstico terapéutico, o sea, todo lo que tenga que ver con terapias, de todo, ¿cierto? O sea, pues, que, por ejemplo, cuando una persona se quiebra una mano o algo y ya después le toca hacer fisioterapia, esos centros también están ahí relacionados. Y otras actividades relacionadas con la salud humana, ¿listo? O sea, diferentes actividades que tengan que estar relacionadas todas con la salud humana. También tenemos los bancos de sangre, tejidos y semen, ¿listo? Esos también entran dentro de ellas. Tenemos los centros de docencia e investigación con organismos vivos o cadáveres, pues diferentes laboratorios que trabajen con ellos o laboratorios que trabajen con cadáveres, ¿cierto? Sobre todo pues donde se tienen carreras de tanatopraxia y donde y que se tenga una morgue. Por ejemplo, en el caso del Tecnológico de Antioquia, allá se tiene una carrera que tiene que, pues, una que es judicial. Entonces se estudian los impactos de bala, por dónde sale, toda la cosa, ¿cierto? Que tiene que ver eso como con la parte de fiscal, y por ende hay una morgue y también hay una parte de tanatopraxia. Entonces por eso pues se tiene un laboratorio, una morgue, por ende se están generando esta clase de residuos, y al generarse esta clase de residuos pasaría a ser entonces un PEGIRASA dentro de esa institución educativa. En el caso del colegio mayor no es necesario, sería sino que PEGIRRESP. ¿Por qué? Mentira, no, pero es que hay gran cantidad de laboratorios, lógica, en esa carrera de la Facultad de Salud. En esa carrera de la Facultad de Salud, sí, porque tienen biotecnología, tienen microbiología, entonces se optaría más fácil por tener un PEGIRASA que un PEGIRRESP, pero realmente no sé, vamos a averiguar bien el chisme de qué es lo que tienen bien allá. Porque eso implica la creación de un grupo que se llama el GAGAS, ¿cierto? Que el GAGAS es toda la parte que tiene que ver con esta gestión de estos residuos de la salud. Centros de bioterios y laboratorios de biotecnología. Otra que casi no se utiliza mucho, que son el servicio de lavado de ropa hospitalaria o de esterilización de material quirúrgico, que son puestos, pues, toda la ropa que sale y todas las sábanas, cobijas, etcétera, etcétera, de los hospitales, pues obviamente hay que ir a lavarlas. Entonces, esos centros donde se lavan, esos servicios de lavado de esa ropa hospitalaria, debe tener un PEGIRASA. ¿Listo? Plantas de beneficio animal. Una de las ventajas de este decreto del 2014 es de que recopila varias cosas que estaban dispersas. ¿Y por qué dispersas? Porque es que las plantas de beneficio animal, que conocemos como mataderos, estos entonces tenían un plan de gestión diferente, y se llamaba Plan de Gestión Integral de Decomisos. ¿Listo? Estos de decomisos se llaman decomisos porque son residuos que se tienen que decomisar, pues porque son carnes. Vamos a poner aquí carnes de decomiso. Listo. Miremos acá. Vea, está en bolsita rojita y todo. Vamos a ver qué pasó acá. Vamos con este chisme de apartado. Mira. Contarle a la comunidad que desde la administración municipal, en cabeza de nuestro alcalde Felipe Cañizales, y la Secretaría de Salud, continuamos en todas las actividades de inspección, vigilancia y control, propendiendo por la salud de los habitantes del municipio de Apartadón. En el día de hoy estuvimos realizando unas actividades de inspección en varias carnicerías, encontrando que algunas de ellas están haciendo sacrificio ilegal, es decir, no están utilizando la planta de sacrificio legalmente constituida. También encontramos carne en mal estado, lo que nos llevó a tomar la decisión de cerrar algunas carnicerías.
Invitamos a la comunidad, los dueños de negocios, que hagan las cosas bien. Recuerden que si no seguimos adecuadamente la disposición, el almacenamiento de las carnes, podemos generar enfermedades en la comunidad. Y motivar a la comunidad de que hagan sus compras en establecimientos reconocidos, limpios y seguros. Recuerda, apartado, nuestro compromiso es con tu salud. Porque le echan el límpido para dañarla por completo, ¿cierto? Le echan el límpido para dañarla por completo y podérsela llevar entonces. De forma tal, por ejemplo, acá pues no debieron de haber mostrado esto porque pues no debió haber llegado el carro recolector, porque pues ahí lo que van a hacer es enterrarla dentro del relleno sanitario y debería de ir a otro sitio de disposición final, porque pues puede que la gente pues ahí iría para el tejar, entonces no sería, ahí debieron de haber editado el video. Haber llegado hasta ahí solamente. A ver, esto es... Se decomisa todo órgano que no esté apto para el consumo. ¿Sabía usted que en un frigorífico se decomisa todo órgano que no esté apto para el consumo humano y así evitar poner en riesgo la salud pública? Decomisos. Velando por cuidar la salud pública, en el frigorífico se decomisa toda pieza u órgano que mediante la inspección técnica se determine que no está en condiciones sanitarias para su comercialización y posterior consumo. Dichas piezas u órganos pueden ser afectados por las siguientes causas: golpes y traumas, enfermedades crónicas y parásitos. Entonces, pues sé que se tiene de estos frigoríficos, plantas de beneficio animal, pues nosotros no decimos matadero. Ellos entonces se tiene gran cantidad de problemáticas en cuanto a ellos y muchos se han ido cerrando. Yo realmente en mi vida solamente he hecho un PGIRD, pues un plan de gestión integral de residuos de decomiso, que ya realmente se llama PGIRAS. Entonces sí se tiene gran cantidad de problemáticas con ellos. Recuerdo que el que hice, que fue el de John Doe, fue porque se estaba presentando, o sea, se tenía que decomisar gran cantidad de carne por la molibdeniosis. Vamos a ver, molibdeniosis. La molibdeniosis, molibdeniosis en bovinos, miremoslo acá. Miremos acá. ¿Cómo identificar? Miremos aquí, vamos a ver, ¿qué es lo que pasa con la molibdeniosis? Miren la pobre vaquita, ¿cierto? Miren cómo se le van rajando los cascos, ¿cierto? Se le van rajando los cascos, y estos cascos que se le van rajando es debido a la contaminación por molibdeno, ¿cierto? En pastos. Entonces lo que pasaba es que allá en John Doe lo que sucede es que como se tienen una explotación petrolera muy pero muy grande, entonces los suelos están contaminados con molibdeno que pasa a las reses, y después de pasar a las reses entonces pasaría pues a los pues se estaba viendo cómo pasaba eso a los seres humanos. ¿Listo? Entonces ese era como un problema muy pero muy grande con esos bovinos allá. Entonces por eso se miraba y pues estábamos mirando todo ese diferente aparte allá. Y ahí pues aprendí varias cosas. Muy berraco, o sea, muy teso. La primera vaca que me tocó ver morir, eso sí fue, pues les digo que una cosa de locos. No recomendada para nadie. Entonces, pues, pero ya después me tocaba ver cada uno de los procesos para ver qué pasaba con cada uno de las reses. Tenemos por otro lado los servicios veterinarios, entonces centros de zoonosis, zoológicos, tiendas de mascotas, droguerías veterinarias y peluquerías veterinarias. Acá entonces tenemos dentro de estos, ¿qué era lo que pasaba? Hace mucho tiempo dentro de los centros comerciales y en todos esos centros veterinarios lo que hacían era vender y comerciar animalitos.
pero muchos dijeron ya lo último que no, pero era simple y llanamente porque es que era un gasto muy, pero muy alto tener estos animales para poder tener la recolección de los diferentes residuos dentro de los centros comerciales, porque se tenía que pagar por ese servicio. Entonces, al pagar por ese servicio, entonces sí era una cosa muy, pero muy, muy tesa eso, pues todo lo que tenían que pagar. Entonces, por ese motivo fue de que optaron de que mejor no, pues solamente comercializar animalitos y ya, ¿cierto? Entonces por eso se tenían así entonces cada uno de ellos. ¿Listo? Bueno. Y entonces todas esas clínicas veterinarias, pues todos entrarían dentro de eso. Establecimientos destinados al trabajo sexual y a otras actividades ligadas. Entonces aquí entran pues, como se los dije a los del otro grupo, pues a mí pues está como mala esta redacción. Pues obviamente dentro del trabajo sexual sí pues está toda la parte de prostitución, de webcams, pero esas otras actividades ligadas son, por ejemplo, los moteles. Los moteles también tienen que tener un pejiraza, pero no necesariamente el que, pues, a los moteles solamente entran trabajadores sexuales, ¿cierto? Entonces, por eso es que se tiene que tener en cuenta, pues, como eso. Entonces, centros de striptease, webcams, salas de masajes, moteles. Por ejemplo, uno que me parece a mí que debería de entrar también son los hoteles, que en los hoteles también se tienen relaciones sexuales. Entonces, más que destinados al trabajo sexual, es todo donde existan contactos sexuales. ¿Listo? Contactos sexuales, bien sean pues de una sola persona o de una pareja o de un grupo, pues, o sea, pues que también entrarían ahí bares swingers. Tenemos entonces también otras que son las barberías, peluquerías, por eso les decía de que una barbería o una peluquería también nos sirve para ello. ¿Listo? Las escuelas de formación en cosmetología, centros de piercing, de tatuajes, estilistas, manicuristas, salas de belleza y afines. Estos serían entonces todos los que tendríamos. ¿Listo? Hoy quedó más cortiquitica pues porque no les pude preguntar de diferentes cosas. Otra vez vuelvo y les pido disculpas por lo sucedido el día de ayer, pero fue pues ahí como una emergencia. De todas maneras pues no me parece bien hecho pues lo que sucedió, pero pues me pareció, pues, pero me tocó. Y por el otro lado tampoco me parecía bien hecho que vieran la clase de las 6 de la mañana, porque la clase de las 6 de la mañana es de los de las 6 de la mañana y ustedes son los de las 10 de la mañana. Entonces por eso se las grabo por este método y ya pues las subo a YouTube. Por otro, entonces, ¿qué nos queda? Nos queda leer el decreto 351 del 2014 y vamos a hacer la categorización de nuestro generador, o sea, de nuestra empresa, de la empresa en la cual estamos trabajando. Vamos a categorizarlo si es micro, pequeño, mediano o gran generador, según los datos que se tengan de la empresa. Si no se tienen datos, pues ¿qué más vamos a hacer? O sea, eso no es culpa de ustedes, pues no se tienen los datos. ¿Listo? Cualquier duda, cualquier pregunta, me escriben inmediatamente por WhatsApp. Y de nuevo, muchísimas gracias, muchachos. Nos vemos. Chao, un abrazo.